Bueno, pois os días bueno, moitas grazas por estar aquí, porque a verdade é que estou super contenta de que estedes aquí tanta xente. E bueno, estamos aquí para presentar o libro de Marcos Obregón, Contra el diagnóstico, desmontando la enfermedad mental. E a min, ademais de dar as grazas, por suposto, a Ale e a Librería Verbiliana, que nos acolleron para esta presentación. Bueno, eu son Paula, que estou aquí por amizade e porque somos compañeiros de activismo no tema da saúde mental. E quero dar as gracias a Marcos, sobre todo, porque además por escribir este libro, que me parece un libro moi importante, como xa iredes vendo, non sei se o lichedes ou o vades a ler, pero creo que é destes libros que fai moita falta que se escriban, porque como ides ver o que imos intentar que vexades na presentación, porque vos vamos a dar ganas de leelo, para eso estamos aquí. Pois que é un libro importante. De momento vou deixar aí. É un libro importante. E gracias a Jordi tamén, que ademais veu desde super lonxe, que Jordi tamén é compañeiro do activismo da saúde mental e xornalista. Sí. Bueno, yo esto de xornalista lo cojo con pinzas, pero si he escrito cosas y he publicado cosas ha sido básicamente también en ámbito de salud mental. Entonces, sí, por ahí sí. Y que te fixeches 1200 kilómetros. También, para eso también. Pero esto también fue por estas triangulaciones de amistad múltiple, porque yo conocí a Marcos en 2016, cuando conocí Nicosia, sí, en verano de 2016, de esto yo sí me acuerdo. Y bueno, de ahí hasta entonces, y nos hemos conocido más también a partir del libro, de antes de que saliera, de empezar a comentarlo y de conocerte más a ti, porque es eso que pasa, que estás en un espacio donde pasa mucha gente, donde vas hablando por los pasillos, donde surgen posibilidades de proyectos que se concretan o no, y el proyecto que se acabó concretando fue este. Y eso fue el que nos llevó a hablar y hablar por todos los lugares, ¿no? En Barcelona, hasta lugares insospechados. Eso ya es otra parte. No recuerdo. ¿En los lugares? Sí, insospechados. Bueno, sí, hicimos una entrevista que la grabamos, creo que... sí, es verdad, en un cementerio. En un cementerio. Sí. Veníamos casi después de un congreso, de la época del congreso de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, nos vimos ahí y acabamos en un cementerio. Puede ser una metáfora para empezar después a hablar del libro, pero no lo habíamos pensado tampoco. No sé. ¿Tú tenías una cita para empezar? Tenía bueno. Por aquí cousas, a ver. Bueno, Marcos e eu, xa última cousa das nosas conexións, Marcos e eu nos acabamos de ver hoxe por primeira vez en persoa, pero eu ya chamei amigo porque xa levamos un tempo en contacto e vamos, que está aí tamén, que se pode usar esa palabra. Sí. Eu creo que sí. Bueno, hai unha cita do teu momento do libro non que citas a un dos teus poemas preferidos, que é John Donne, que fala, que di que ninguna persoa é unha isla, e despois ti retomas esa cita e dis: si ninguna persona es una isla, me pregunto qué nos lleva a convertirnos en ella. E si a illa, si ser unha illa é a locura, este libro o que fai é tender pontes para deixar de ser unha illa. E nesas pontes que tende este libro ábrese, bueno, unha multiplicidade de referencias que donde a central é Radio Nicosia, que é este proxecto de radio que hai en Barcelona, na Radio Contrabanda, que, bueno, eu non vou falar de Radio Nicosia porque dos que estamos aquí son a menos autorizada para falar de Radio Nicosia, pero si queredes despois falamos porque esta Radio Nicosia ten moita presencia, ¿no?, neste libro. Pero ademais de Radio Nicosia, como refuxio fundamental e central, están todas as túas amizades, a túa familia. Despois se fala tamén do papel que fan as profesionais da saúde mental, e se cita, entre outras, a Joana Moncrief, a Jordi Marfan, Gels Vives, Franco Rotelli, Tomás M. Meneger,
Lucy Johnston. Despois se fala tamén de alternativas á psiquiatrización, alternativas como os grupos de apoio mutuo, alternativas como enfoques como do diálogo aberto en Finlandia, que é un tratamento para a psicosis sin medicación antipsicótica. E despois tamén, dentro desta multiplicidade destes pontes que abre este libro, tamén aparece tamén con mayúsculas a literatura, que ti eres filólogo, verdad? Sí. Como eu. E a literatura é algo a que nos agarramos moitas veces, a que sí. E dentro destes nomes que aparecen, tienes algún, porque eu non sei de memoria. De literatura. No recuerdo. En la primera, ahí en el libro. No recuerdo, hay muchos. Bueno, pero tú hablabas de Pizarnik puede ser que sea Pizarnik una de las personas que. Octavio Paz. Que más parece, la primera o cita, Octavio. Hay varias citas, la primera nada más abrir el libro. Anne Sexton tamén. Silvia Plath también. Silvia Plath. Y aparecen nombres como Juan José Millás, van a aparecer, sea sin cita o con cita. Hay un montón de voces que van entrando y saliendo, ¿no? Y que de alguna manera, tú decías agarrarse, ¿no? Y yo antes estaba todo el rato como intentar explicar un poco sensaciones que da este libro. En este libro se cruzan muchas cosas, muchos nombres, muchas personas, es como que hablas de ti mismo, Marcos habla de sí, ya voy a hacer como si no estuviera, ¿eh? Marcos habla de sí mismo y al mismo tiempo habla de otras personas y otras personas hablan de Marcos y otras personas hablan a través de Marcos. O sea, es como muy chulo cómo se cruzan las cosas y cómo se permite que, aparte de ser una voz múltiple, como que múltiples voces entren ahí. Y en ese agarrarse como que hay como estos respiros literarios que también permiten como abrir una ventana entre partes de un libro que tiene también una densidad. O sea, es un libro que yo recuerdo en la presentación, la primera que vi en Barcelona, que John, que es un compañero de Radio Nicosia, explicaba, ¿no? Presentando el libro. No es un libro que sea... o sea, es un libro que es fácil de leer, pero no es un libro que sea fácil de leer. Es decir, es un libro que tiene mucha información, que da muchos recursos, que habla de un montón de cosas y que hay que leer y se puede releer, porque antes os comentaba a vosotros, ¿no? Que hay un montón de nombres y de referencias que si tú las conoces ya sabes lo que te está aportando esa referencia, y que si no las conoces son puertas que puedes abrir y puedes ver qué hay ahí, porque hay mucha información. Entonces por ahí en medio, entre información personal de relación con familia, con amistades, es muy interesante. Luego lo podemos hablar, ¿no? El proceso de cómo has hecho este libro, cuál ha sido el procedimiento para llegar ahí, y qué te ha supuesto en sentido de rebobinaje, ¿no? Hay un rebobinaje ahí que, si hubiera magnetofono, sería literal, por cómo se ha hecho el libro. Ahí hay mucha información, y también hay estas ventanas que son fragmentos que te apuntan cosas que te permiten dispararte hacia otros lugares y que te permiten respirar. Entonces, como que las citas literarias son como las lianas que te permiten, tú te agarras ahí y transitas de un lugar a otro y vas viendo un paisaje detrás de otro paisaje, ¿no? Y además de toda esta polifonía de voces que acabamos de mencionar, hai tamén unha cantidade de temas que, vamos, que eu teño aquí apuntados uns cantos que propuse, en verdad, para despois falar sobre eles, que propusimos, pero que hai aquí un montón de temas para tirar, que vou nos mencionar así un pouco por encima, e despois nos paramos nos que queirades, pero son o sufrimento, que é un dos asuntos centrais de todo este tema da saúde mental, que as persoas sufrimos cando estamos mal, cando estamos en crisis, e o sufrimento que se sinte a nivel subxetivo, pero tamén o sufrimento que se xenera no entorno, non? Porque unha persoa que se atopa mal sufre moito, pero tamén está xerando moito sufrimento no entorno, porque as persoas que están ao seu arredor, se son mínimamente empáticas, pois van sufrir tamén.
van sufrir, van ter dúbidas, vanse sentir perdidas. Fala tamén de como se entenden de como se entende a chamada enfermedade mental desde unha perspectiva moi biolóxica, non? Deixando de lado o contexto social. Fálase da violencia que moitas veces exercen as prácticas de saúde mental sobre as persoas que van ali buscando axuda, da relación, da escoita, que faz aí un esforzo por facer un mapa de todo, o sea, de cómo se rompen as relacións humanas e como se recuperan a través do diálogo, a través da escoita, da marxinación que xenera o diagnóstico, da medicación, de que todo iso te conduza a unha cronificación, a deixar de traballar, a sensación de vigilancia por parte do noso entorno, as causas, por que rompemos, por que nos convertimos en illas. Hai máis, hai máis. A dignidade, levanta a voz porque é unha palabra que tiña apuntada con mayúsculas, a dignidade que é central cando se fai activismo na saúde mental. O noso compañeiro Fernando Valius, que tamén sale en el libro. Sí, sempre di que o objetivo da nosa loita é que a xente sufra menos. E eu engado que sufra menos e que nunca perda a dignidade, nin siquiera no medio dunha crise, nin siquiera porque xa non podes traballar, etcétera, etcétera. O sea, que a dignidade este sempre presente, porque moitas veces o que se perde, ou que nos fan perder desde fora, ou que nos mesmas perdemos desde dentro porque non nos reconocemos, é a dignidade, e iso non se pode perder. Bueno, falad un poquinho vos, que sí. Estou en carrerilla y que quiero que vaya repartido. Vale, bueno, primero quería decir que estoy muy emocionado también porque he conocido a Paula Tomé, que ella misma nos ha presentado, pero que es una de las referencias en el activismo en todo el Estado español, y en Galicia sobre todo, pero ahora que estaba estudiando un posgrado, pues es una de las personas más citadas. Que haya venido Jordi lo hemos liado un poco, pero bueno, desde Barcelona, y que haya recorrido 1000 kilómetros. Y bueno, me preguntaba cómo... Hay tantos temas que me preguntaba cómo abordar, cómo pensar, porque es un libro que está escrito para personas que no hayan sido diagnosticadas, aunque al final mucha gente que ha sido diagnosticada es la que lo lee, para poder cambiar la mirada, para poder hacer entender qué pasa, ¿no? O qué es eso de la locura, que yo tampoco sé muy bien. Y es un buen comienzo hablar de esa idea de isla, de isla, de aislamiento, qué es eso de la locura, pero sí has dicho, ¿no?, que tiene que ver con esa isla, con el encierro, el sentirse solo. ¿Qué pasa cuando no me atrevo a decir lo que siento, lo que pienso, lo que me pasa, lo que sufro? Que no puedo expresar, que se están metiendo conmigo. En el caso del bullying, tantas personas acaban generando un trastorno, ¿no?, por haber sido acosados de pequeños, con un tanto por ciento muy alto, o personas que han sufrido abusos. ¿Cómo dar salida a eso? ¿Cómo hablar de que... Me voy a emocionar bastante hoy. ¿Cómo hablar? ¿No? Sí. ¿Cómo hablar de todo aquello que nos pasa, que queda en silencio? Todo ese sufrimiento que queda en la familia, donde de forma insana también, sin poder vincular esa
ese malestar sin poder decir, sin poder hablar, sin poder verbalizar, sin poder expresar que no estoy bien. E intentando fingir porque tiene algo de disfraz. Nuestras vidas se convierten en disfraz, y cuando el disfraz es excesiva, pesa demasiado, cuando uno no puede dar salida a aquello que está sintiendo y que es humano, porque si me preguntara qué es eso de la locura, y pienso, la locura, lo que nos da miedo de la locura es que la vemos muy cerca todos, que es algo realmente muy humano, que cuando vemos al otro, cuando vemos esos comportamientos extraños, nos alejamos de ellos, porque realmente lo que está pasando es que los vemos, porque lo que vemos es alguien que se ha roto, que se ha quebrado, y nosotros lo que hacemos constantemente con esos disfraces es sobrevivir, es poder seguir estando en este mundo, poder seguir relacionándonos, poder seguir con la otra persona. Y la locura lo que ha hecho es encerrar, aislar, ¿no? La isla que no poder expresar todo aquello que es tan humano. Esto lo decía Javier Álvarez, que Javier Álvarez, el cantante, un cantautor, que se ha roto también 2 o 3 veces, y en una entrevista me dijo, le pregunté, ¿has aprendido algo de todos estos ingresos y tal? Y me dijo que es humano, y que eso le salvaba. Y lo que pasa es que nos incomoda precisamente porque vemos eso, vemos nuestra propia fragilidad, vemos nuestra facilidad para caer. Y nadie quiere eso, porque vivimos en una sociedad donde, ¿qué pasa cuando enloqueces, no? Se encierra eso en un psiquiátrico, se aísla, se esconde, nos avergüenza. Y eso va quedando eso, en uno mismo o dentro de una familia, ¿no? Con tanto dolor muchas veces, donde no podemos hablar de. Ahora parece que está apareciendo un poco más el tema de la salud mental, porque era tan evidente, pues sobre todo los jóvenes con la pandemia, que pues esa idea que no es biologicista, que uno no se rompe de la nada, que uno no lo tiene diseñado eso, sino que un contexto, unas causas, y en este caso a toda pues una generación de jóvenes que para ser necesitan socializar, y de golpe se les prohíbe eso, y aparece el malestar. Y eso aparece, o sea, he conocido a muchísimos locos desde que me rompí yo, y no sé bien qué es lo que lo causa. Es verdad que probablemente haya gente que tenga más facilidad, menos, como todo en la vida, que puedes desarrollar o no. Pero siempre hay una historia. Y son historias que lo que buscaba el libro al final aparecen mis informes de aquel momento. En aquellos informes yo no me aparecen porque he sido un poco sibarita y digo, bueno, pues un té aquí. Pues al final aparecen esos informes donde yo no me podía ver, donde yo no me veo, donde no me veían. Esos informes, ¿no? Que podía ser cualquiera, podía ser yo, pero podía ser cualquier persona. ¿Cómo voy a recuperarme? ¿Cómo voy a curarme, si quieres usar esa palabra? ¿Cómo voy a estar en este mundo si tú no me estás viendo? Si no hay nada de mí aquí. Que todo lo que dices, esa sintomatología, no dice nada de mí. ¿Cómo? Y lo que hace el libro, en realidad, esto lo decía un antropólogo que también era psiquiatra en una de las presentaciones, dice, tú con el libro lo que intentas es explicar lo que no fueron capaces de ver en esos informes. Por eso pones al final los informes, ¿no? Que yo lo había hecho de una forma inconsciente, decía, estos informes tienen que aparecer, a pesar de que me da cierto pudor, ¿no? Pero que cuando escribía, estuve 3 años pensando y escribiendo y informándome muchísimo, y buscaba, es lo que has dicho muy bien, ¿no? Que hablar se publica tanto hoy en día, se publica demasiado,
se publica para nada muchas veces, ¿no? Se publican libros y libros y digo, bueno, ¿para qué? Pues que sea útil, que valga la pena, que sea bello, pero que ayude, sobre todo que ayude a las personas a que puedan ver, y por eso intento salir de mí, ¿vale? Mi historia es como un principio, un vehículo, para abrir otras muchas voces, ¿no? Que nos van uniendo y probablemente, bueno, yo no sé vuestras historias, pero probablemente vosotros también estaríais, es que yo me veo aquí también, ¿no? Diríais, es que yo me puedo ver aquí, de una forma, aquí no voy a frivolizar sobre el sufrimiento. Cuando hay un diagnóstico, normalmente el sufrimiento es mayor, es un sufrimiento muy animal, muy bestia, muchas veces es muy bestia, ¿no? Y es verdad que ahí tendríamos que poner una linde, un límite. Has sufrido, pero ¿cómo podemos valorar eso? Y es un poco la clave de todo. ¿Cómo podemos decir? Porque si pensáramos en una idea biologicista, vamos a abrir la mente, cosa que no se puede, ¿no? Porque el sufrimiento mental lo trabajan psiquiatras, pero no trabajan sobre un órgano. En cambio, la idea que impera es la idea biologicista, como si estuvieran trabajando un órgano. Y entonces estaríamos hablando de neurología, si fuera, ¿no? Donde sí que se ve algo, ¿no? Donde tú haces una tomografía y tú puedes ver qué está pasando ahí. Pero en la idea del sufrimiento mental se trabaja sin un órgano, que es la mente. ¿Dónde está? ¿Dónde la localizo? Voy a hacer un análisis de sangre para ver qué grado de bipolaridad tiene, por ejemplo, o qué grado de esquizofrenia. Pero no ves eso. Entonces estamos hablando de una sintomatología que existe, que muchas veces hay gente que no existe, lo hemos visto. Sabemos que es la locura. Es eso que decíamos que nos da miedo porque está dentro de nosotros de alguna forma, ¿no? Bueno, yo ya he hablado de... Hay que repartir, porque yo también estaba que me pongan el marco para enrollarme y de aquí no salimos, ya digo. Hay varias cosas en lo que decías. Bueno, todavía no has dicho cómo escribiste el libro, o sea, yo voy a decir una parte si quieres tú. Hay muchas entrevistas y hay un recomponer relaciones, voy a buscar a esta persona con la que pasó tal cosa, nos sentamos y hablamos, ¿no? Y hay un reconstruir desde ahí, desde ir a buscar vínculos o personas con las que se ha vivido un montón de cosas, momentos muy concretos, y ver cómo los ha vivido la otra persona. Es decir, no es... O cómo la lié yo, qué hice, qué pasó, cómo te sentiste, ¿no? Entonces hay como un trabajo de ir a buscar y de recomponer desde ahí. Y es un trabajo que a mí me parece que no es fácil y que no es fácil que Martín en el libro, Martín es de Radio Nicosia, que también es antropólogo de la salud, en un punto te pregunta, ¿y qué sacas tú de meterte en tu herida, ¿no? Es decir, que pues hay algo de exponerte, o sea, aparte de sacar los informes al final, es como tú dices lo que te transmitieron las personas de qué hiciste tú para bien y para no tan bien. Es decir, qué incomodidad causaste en esta persona, en esta persona que fue tu pareja, que fue tu amiga, que fue tu amigo, tu madre, la relación, de cómo esa relación se ve mediada por el diagnóstico. Y cómo volviendo, y desde ahí voy a saltar hacia esta idea del biologicismo para conectarla un poco más, pero antes digo que lo que me venía es que hay un montón de ángulos desde el que se puede leer el libro. Se puede leer desde soy un familiar de una persona que sufre, porque esto te lo encuentras muchas veces. Yo, que también me he roto alguna vez, al hablar te das cuenta de que hay gente que le cuesta escucharte porque tiene mucho sufrimiento que no es propio pero que está muy cerca, ¿no? Entonces hay como muchos ángulos que son de familiar, de amistad, de alguien que dejó de estar, que ya no está y que no supiste cómo estar tú. Entonces hay un dolor ahí contenido que además no se expresa y se puede leer el libro como desde estos lugares múltiples, ¿no? Entonces el diagnóstico como factor que media entre personas, ¿no? Que como dice también, me voy a repetir o no voy a citarlo, o que se dice en Radio Nicosia, hay un concepto que flota por ahí,
que es el de la colonización de la identidad, ¿no? O sea, un diagnóstico puede ser muy útil para una persona para explicar lo que sufre, y yo he escuchado casos de personas que al principio ese diagnóstico le va muy bien, pero después cuando vio las consecuencias de la cronicidad, te tomas esto y si te funciona ya, no lo tocamos. Y si te cambiamos de profesional, tampoco lo tocamos, pero si hay que añadir algo, se añade y se suma. Entonces, a veces tiene consecuencias, a veces funciona como explicación y te sirve, ¿no? Entonces, como lo decíamos antes, todas las estrategias de vivir y de sobrevivir a tope son legítimas. Lo que pasa es que puede pasar esto con el diagnóstico, que invisibilice quién eres, ¿no? Entonces llegas a un informe clínico donde tú no estás, donde hay descrita una sintomatología interpretada por alguien que se fija en cosas que a veces tú ni siquiera para ti son importantes, pero que están ahí, que no hablan de ti porque tú no estás en la cosa. Es decir, yo quiero que me escuchen y quiero que me conozcan. Es decir, a mí ahora hablo de mí, pero lo que me parece interesante para relacionarme con alguien es que esa persona me pueda ver, o si yo quiero ayudar a alguien, no me voy a quedar, voy a tener que intentar sumergirme, ¿no? Y conocer. Y eso no siempre pasa, o pasa muy poco en realidad. Entonces, esta idea biomédica, cerebrocéntrica, no sé, la idea esta de, vemos algo de Día de la Salud Mental, el 10 de octubre, que será, vamos a ver cerebros dibujados por todas partes. Es decir, la salud mental no está en un desahucio, ni en una agresión, ni en la violencia machista, ni en la precariedad laboral. Ahora se habla mucho de salud mental y va a ser la hostia ahora cuando se hable de aquí unos días. Pero yo no oigo hablar en los medios de comunicación de desahucios y salud mental, de condiciones de vida, de cómo nos lo estamos montando para tener estos quiebres que mucha gente tiene. Y se lo decía antes a Paula, que una noticia que era de la Vanguardia posterior al 2008, la crisis de los desahucios, el 80 y pico % de personas que han sufrido un desahucio tienen ansiedad o padecen ansiedad o depresión. Y bueno, pues algo tiene que ver todas estas cosas con el malestar emocional, con el sufrimiento psíquico. Y si eso acaba en un diagnóstico, porque la persona se rompe y tiene un grado de sufrimiento que acaba aparejado a una etiqueta, a lo mejor no se considera, y pasa a veces que mujeres que han sufrido abusos, eso como no se pregunta, pues te quedas con que esa mujer se ha roto y le ponemos una etiqueta y la tratamos, la medicalizamos el sufrimiento. Y también decir con eso que a nadie se le escapa que estamos en un contexto neoliberal, que tenemos una estructura económica, socioeconómica y cultural que es la que es, que el DSM-3, que es el manual diagnóstico con el que se funciona en psiquiatría, o sea, la Biblia de los diagnósticos, la tercera versión que supone un giro porque facilita el acabar en tratamiento farmacológico, se dio en los años 80, y los años 80 para mí son Reagan, Thatcher y el inicio de una cosa que todavía tenemos hoy y que está y que puede acrecentarse, ¿no? Entonces hay que contextualizar este modelo y por qué las instituciones que tenemos y por qué las instituciones priorizan el apoyo a personas que puedan producir, y si tú no puedes producir a un nivel, te va a quedar una pensión. ¿Era por aquí? Alguien ha dicho... Vale. Digo, perdono, pero... pues eso, que hay que entender todas estas cosas para entender también hasta dónde puede mediar un diagnóstico, porque lo comentabas, no sé si lo quieres comentar tú. La psicoeducación, si tú tienes un diagnóstico, te van a entrenar para que tú detectes tu propio síntoma, para que tú leas en clave de síntoma cosas que pasan en tu vida. Esto es muy, muy frecuente, sigue pasando. Es decir, psicoeducación, conciencia de enfermedad, adherencia al tratamiento, como un arco que genera una narrativa y que genera una conducta, y que la familia se impregna de esto porque además quien te la cuenta tiene autoridad médica. Pero en la medicina, o sea, en psiquiatría nos pasa lo que decía Marcos ahora, y es la paradoja de que yo sé lo que te pasa, me tienes que creer, lo que te pasa tiene componente biológico, genético, es de por vida, en función del diagnóstico, pero hay una gama de diagnóstico crónico que hasta el TDAH ya es para adultos también.
y se busca que sea para adultos, a nivel de marketing se puede hablar de un montón de cosas aquí, pero entonces ya como que en lugar de llevar a conocerte y de acercarte, es como que es vigílate, ¿no? Vigílate, y tu familia se puede convertir en centinela también, en vigila que no sé qué, estás un poco no sé cuántos, ya te has tomado no sé qué. Claro, y hay cosas que no ayudan, igual que tampoco ayudan los efectos, no son secundarios, son directos de algunos fármacos. Lo decíamos antes también, hay que distinguir la locura. A veces yo trabajo en el ámbito de salud mental, y en la institución donde estoy yo como técnico de comunicación, a veces hay gente que no entiende que esa persona lo que le pasa es que está sobremedicada, por eso va tan lenta. Hay gente que sí, pero hay mucha gente que no se plantea eso, y que en la calle puede pasar que asocias, mira, es que está loca. Y bueno, pues que esta persona está así porque está loca, y está hasta las trancas de, yo qué sé, o de Seroquel, o de Abilify, o de Ciprexa, o de cualquier antipsicótico. Entonces, que además te puede hacer ganar un montón de peso, depende del que tomes, depende de cómo reacciona tu cuerpo, y con todos esos efectos, venga, vamos a trabajar la inserción laboral. Y ahí lo dejo. Es decir, ¿cómo puedes hacer todo esto cuando... y además, una de las personas que estaban por citar de profesionales es Joanna Moncrief. Joanna Moncrief, el País publicó hace poco un estudio que ha hecho Joanna Moncrief con Horowitz sobre no es posible asociar serotonina a depresión. O sea, no es posible. Las afirmaciones que se vierten sobre esto no se sostienen científicamente. Y aunque a nivel de psiquiatras biológicos aceptan este razonamiento, es bueno, pero los fármacos sirven. O sea, es muy complejo. Es decir, A mí me encanta hablar de Joanna Moncrief. Sí. Porque Joanna Moncrief, si no te importa que falemos un ratiño. Hombre, que ten este libro, tú lo has puesto en el libro. Que ten este libro que se titula Hablando claro de psicofármacos, e que vos recomendo moito. Despois o de Marcos, primeiro ledes o de Marcos, e despois como complementario. Os ledes os dos a vez, un ratito pola mañá, outro pola tarde. Bueno, que non me quero liar, que Joanna Moncrief, que esta psiquiatra fantástica, que o que vi, vamos a ver, temos que deixar de falar de enfermedades mentais porque non existen, como que decías ao principio, que como non son enfermedades orgánicas, vamos a deixarnos de patochadas de falar de enfermedades mentais que non existen, e o que vamos a falar é de síntomas e de efectos de unhas sustancias e efectos que fan sobre esos síntomas. Entón, o que temos que facer é sopesar, é dicir, eses fármacos o que fan é provocar alteracións de conciencia, de estados alterados de conciencia, o sea, son drogas legais, pero son drogas. Entón vamos a ver ata que punto unha persoa eses estados alterados de conciencia inducidos polo fármaco, pois sexa que induzcan ao sono, que sexa que induzcan a estar un pouco máis movidos se estás apagada, que en que medida aportan, e sempre negociando coa persoa que os está tomando, sempre negociando a dosis, sempre negociando os efectos secundarios, e así poderemos axustar. O sea, poderemos saber honestamente que fármaco lle axuda a esta persoa, ata que punto lle axuda, ata que punto non lle axuda. Pero falando deso directamente, non falando de supostas enfermedades, de non sei que esas tal como enfermedades non existen, no sentido que decía Marcos, que non son detectables de ninguna maneira, non hai biomarcadores para as enfermedades mentais, non hai ninguna proba diagnóstica médica positiva e, bueno, e material que poida atopar unha enfermedade mental. Por eso me gusta moito Joanna Moncrief, porque fala de ser honestos en relación a negociar. Vale, sí, está claro que esta medicación te pode axudar. Eu si teño problema, eu non tomo, por exemplo, eu tamén me rompín, porque estamos aquí os tres, verdad, reunidos. Eu tamén me rompín varias veces ao longo da miña vida, no meu caso foi pola vía da psicosis, e eu deixei de tomar antipsicóticos fai moitísimos anos, e agora a relación que teño coa medicación psiquiátrica é que si teño problemas de sono, si noto que non me vou quedar dormida, pois tomo un Lexapin, bueno, perdón, non quería decir o nome comercial, como unha pastilla desta de dormir, esa está, é suave. Por qué? Porque sei que se eu non tomo esa pastilla para dormir,
o efecto nocivo de encadear 3 ou 4 noites sin dormir pode ser un brote. Eu non quero ter un brote porque teño moitas cousas que facer e o brote pois, me vai molestar e me vai quitar concentración, entre outras cousas. Entón o que fago é tomar esa pastilla para dormir. Digo, vale, pois a tomo 3 días, regularicei o sono, xa podo prescindir dela, xa está. Esa é a relación que eu teño. Se yo digo a un psiquiatra biologicista, se botas mans a cabeza. Me dirá que como podo estar sin medicación, bueno, eu levo 21 anos sin tomar antipsicóticos. O sea que, vamos, ni tan mal. Y a mí, volviendo al libro, sí. Me gusta, no, porque yo me fui, no, pero esto también está ahí. Que lo que me gusta también es que al final de lo que habla el libro muchas veces también son de recursos, ¿no? De herramientas y de recursos. Y en este sentido, como lo acabas de hacer tú, y también lo hago yo, es como que el libro no se carga los fármacos como recurso. Es decir, hay cosas que tienen utilidad y que también tienen utilidad más o menos en función de las herramientas que existen, por ejemplo, aquí en La Coruña, o que existen en Finlandia, cuando tú hablas de diálogo abierto. En diálogo abierto es un proyecto de intervención que tiene décadas, donde se pasó de las tasas de esquizofrenia más altas del mundo a las más bajas. ¿Cómo puede pasar eso si la esquizofrenia es una enfermedad biológica? ¿Cómo hicieron para que no pasara esto? Pues interviniendo de otra manera. Ahí hay otros recursos. Es decir, si hay pocos recursos, el papel del fármaco, si se desarrollan pocos recursos, y allí también hay una intención política, se puede leer así, o cultural, el papel del fármaco es central. Si hay más recursos, el papel del fármaco va quedando, algo que daremos como último recurso, que lo retiraremos para que no genere dependencia, etc. Entonces, este libro va de recursos también, y va lo entiendo yo así, de no ser, no es un libro dogmático, no es un libro que salen un montón de son profesionales que son psiquiatras, pero que son referentes en otros enfoques. Entonces, como que un abordaje, una manera de tratar esto, lo comentábamos antes tomando un café con Paula, que es que este libro no es abolicionista de la psiquiatría. Es decir, bueno, ese puede ser un debate, pero aquí estamos hablando de recursos, y más que hablar de otros recursos, porque, por ejemplo, Radio Nicosia, que sale muchísima gente, quería decir los nombres antes, pero creo que a estas alturas ya no los diré, sale muchísima gente nombrada, es un espacio que es un refugio, y es un refugio que es colectivo, es un espacio de apoyo mutuo. Entonces, ¿qué papel tiene el apoyo mutuo? ¿Qué papel tiene o podrían tener las casas de crisis? ¿Qué espacio tienen los proyectos de diálogo abierto? Hay un proyecto en Barcelona, bueno, al lado de Barcelona, en desarrollo, que podría tener más recursos, pero con los que tiene funciona. Jaco Seikula, que es otro profesional que lanzó la metodología de diálogo abierto en Finlandia, viaja y hay gente que se está formando en Madrid, en diferentes lugares, en eso. Entonces el libro como que va recogiendo profesionales, proyectos, y es un libro que plantea que sí, que hay otros recursos y que se puede apostar por otros recursos, y que si no se apuesta será porque institucionalmente hay miedos, porque no se ve claro, porque no interesa, y porque aquí hay el gran elefante de la industria que está siempre ahí, y que se puede ver también en muchos casos. Antes mencioné el TH por adultos. En 2004, cuando llega la molécula, el Concerta de Janssen, se dispara el diagnóstico, y hay campañas y los conflictos de intereses que tú puedes ver en los manuales, en la guía de práctica clínica del 2010 o la adaptación en Cataluña del 2015, es brutal. O sea, tú te pones a contar y ves quién ha recibido cursos de qué, o sea, supera todos los estándares de éticos, en fin, que hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, frente a eso, que siempre está ahí, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y yo no sé, es que yo también cuando conocí Radio Nicosia, cuando te conocí a ti, es lo que le decía antes también a Paula, ¿no? Que nos habías conocido, yo vi un lugar donde había otra manera de hacer, de pensar, y ahora sí, y que esa idea de contexto, de posibilidad, o sea, un lugar donde poder ser, donde poder
hacer donde nadie te juzga, que esa es otra historia socialmente, que te acabas juzgando tú por lo que te juzgan también. Hay lugares donde se puede estar y se pueden construir lugares y se puede construir conciencia de que otros lugares son posibles, fuera de Radio Nicosia o fuera de espacios de apoyo mutuo incluso. ¿Qué son casas de crisis? Casas de crisis son lugares donde tú puedes ir. Había un proyecto en Cataluña, la Casa Polar, que, por ejemplo, es un espacio donde puedan haber profesionales o no, depende del tipo de casa de crisis y qué tipo de profesionales, pero pueden no haber profesionales. Un lugar, o sea, lo de siempre, es ese lugar cómodo, confortable, donde cuando tú no estás bien, un lugar que te va a acoger en estas condiciones, donde vas a encontrar una facilidad de paz para ti y gente que va a saber verte en ese estado y que te va a poder arropar en ese estado. ¿Cómo es la casa de Drayton Park? O un lugar donde, por ejemplo, si tú te autolesionas con cuchillas, te las van a dar limpias. Eso existe en Reino Unido. Pero es como aquí, es decir, te vas a cortar igual. Para ti es una descarga, mientras tengas que hacer esto, que lo vas a hacer a escondidas igual, por lo menos hazlo o sea, minimicemos riesgos. Por ejemplo, eso es un caso muy, muy concreto pero hasta qué punto puedes llegar a... Pero espacios confortables, en contacto con la naturaleza hay proyectos, pero claro, nosotros conocemos gente que estuvo en un intento de proyecto y que cuando te sacas del Excel y miras lo que necesitas, dices, bueno, vale, lo tenemos, podemos pensarlo. Ahora, pensarlo significa, necesitamos la casa, y estamos, o sea, a precio, o sea, en Galicia sería más fácil a nivel económico, pero lo que se estaba mirando ahí, una casa de campo, era una inversión de entrada, claro, y además había 12 sueldos de 12 personas que iban a estar, porque se miraba de estar de una cierta manera, o sea, era un proyecto que tenía una estructura. No profesional, había una persona que es un amigo que es psiquiatra, que iba a estar como por si hacía falta algún tipo de lo que fuera, pero que él no estaba como, bueno, es igual, pero había una estructura de gente que vamos a estar aquí y estamos en condiciones para hacernos cargo, tenemos experiencia en primera persona, que luego otra iniciativa es el apoyo entre iguales, que es esta figura que en Cataluña, hablo de Cataluña porque ahí sé que entra, en Madrid creo que también, y debe haber más lugares, ¿no? Es decir, yo que he pasado por X crisis, que he pasado por X procesos, aunque no me haya tomado los mismos fármacos que tú, yo sé de qué va esto, algo, y puedo ayudarte. En el proyecto de diálogo abierto, aparte de que se hacía intervención directa, 2 personas en un sofá, y pueden ser un psiquiatra y una enfermera, un psicólogo, una trabajadora social, en una sala de estar con cuadros, o sea, un comedor. Aparte de que es intervención intensiva, que es un cambio de modelo, es intensivo, a tope los primeros meses para que no tengas una recaída y no entres en el proceso diagnóstico. Aparte había la figura de apoyo entre pares, había el problema, la concepción de que cuando tú manifiestas algo no lo manifiestas solo por ti. O sea, la movida va con todo tu entorno y tú estás canalizando aquí cosas que no van solo contigo, no son solo tuyas. Entonces tú eliges con quién quieres trabajar esto de tu entorno. Claro, o sea, eso está funcionando. Igual que ya están funcionando las unidades, la intervención domiciliaria, no de tipo hospitalario, porque si no estamos en la misma lógica, que permite conocer a una persona en su entorno, eso te da información de la persona. Y yo he llegado, por ejemplo, a estar con una psiquiatra enfermera en una plaza, en un parque público en Barcelona, en pleno casi confinamiento, justo pasado, hablando en un parque. Eso se hace ya. Y se está... O sea, no es que no cambien cosas, en este sentido, pero es que pueden cambiar muchas más, porque esto iba a decir hablar de salud mental, estoy hablando un montón. Bueno, ahora... Sí, ahora
esta idea de hablemos de salud mental, como pasa en proyectos anti-estigma, y hay uno grande en Cataluña, eso está muy bien para combatir el estigma, pero si tú no problematizas la atención, si tú no pones el foco en la iatrogenia, en ciertas cosas que pasan y cómo te conducen a no poder trabajar por efecto del fármaco que estás tomando, porque no puedes, y eso te va menguando. Si tú no mencionas esto, ¿qué estás favoreciendo? Hablemos de salud mental, ¿para qué? Para naturalizar los diagnósticos, para naturalizar que es normal que suframos. A ver, será normal si naturalizamos los desahucios, si naturalizamos... O sea, quiero decir, si no damos este contexto, ¿a quién estamos beneficiando? Pues a quien fabrica fármacos, que son, por cierto, quienes daban un 5% de esa campaña, o de tantas asociaciones, bueno, de ciertas asociaciones familiares, que lo digo porque simplemente esto pasa, no porque las asociaciones luego tengan una voluntad de vender nada, pero que esto pasa, y es muy compleja esa realidad. Y hay psiquiatras que explican las campañas de marketing, que explican cómo funciona, y esa es otra arista de esta película. Y es importante porque, mira, hace poco el Trevicta es la risperidona, la molécula risperidona, que es un antipsicótico. El Risperdal sacó 4 patentes nuevas. A medida que se acaba una patente, te cambian la forma de administración de esa misma molécula, retocada, si acaso, entonces te la inyectas en lugar de pastillas una vez al mes, o una vez cada 3 meses, ahora es una vez cada 6. Con la ventaja, le dicen al Estado, de que se ahorra claro, solo tienes que ir 2 veces. 2 pinchazos para acabar con la esquizofrenia. Eso es un titular, 4 pinchazos cuando era trimestral, del periódico 5 días. Si lo vendemos así y la administración dice, pues es más fácil, vienes, visita, pinchazo, para afuera. Pero claro, tú ya tienes esa sustancia, que es un antipsicótico, 3 meses, 6 meses. No voy a hablar de los efectos a largo plazo de algunas moléculas, porque desde la óptica biologicista se acaban reconociendo como devastadores. Para ciertas cantidades, para ciertos no sé qué, para ciertos... Entonces, bueno, hay que saber eso también. ¿Y por qué se apuesta por un tipo de historia y no por otra? Le solté toda mi chapa, ¿eh? ¿No? Vale, voy a intentar retomar. Y... Bueno, cogería una pregunta que me ha dicho antes, que me ha hecho antes, que era la del procedimiento, y que tiene que ver con estos contextos, porque yo empecé a hacer entrevistas a la familia. 2 razones. Una, porque yo no tenía nada que contar, porque había olvidado toda esa época. Hay 5 o 6 años de mi vida que me explican las otras personas, que yo prácticamente no recuerdo. Pero luego, y en realidad es la más importante, sería volver a esa idea de isla. O sea, acaba el sufrimiento en uno, y cada uno lleva su propio sufrimiento sin poder vincularlo. Y tiene que ver con esta idea neoliberal, donde todo se individualiza, incluso el propio malestar lo lleva a uno y no se puede compartir. Y yo creo que debíamos compartir, debíamos aclarar, debíamos hablar con mi familia, debíamos explicar, y cada uno tenía que contar su versión, ¿no? Contacté con mi exmujer, el diagnóstico o el sufrimiento tal, me llevó a un divorcio y eso, y quería explicar, quería dar la oportunidad de cómo lo viven los demás, y no quedarse en cómo lo vive uno, porque al final es ese yo, del que estamos impregnados y del que parece que no podamos escapar. Lo tenemos tan integrado que nos es difícil ya, nos quedamos en nuestra visión, en nuestro contexto, y además hoy en día, pues sí puedo, hoy en día que el mundo está tan polarizado, es mi idea,
saber renunciar, ¿no? Y que es otra cosa sobre la que estoy pensando últimamente, ¿no? Voy a quitar algo de mí para ofrecer que el otro también puede tener una verdad, un punto de vista, ¿no? Pues si no, el diagnóstico al final es claudicar con una forma de entender. Cuando hablan conciencia de enfermedad, en realidad te están diciendo, quiero que lo veas como yo lo veo. Porque cuando se dice, no, es que no tiene conciencia de que es esquizofrénico, sabe perfectamente lo que le pasa. Sabe perfectamente lo que escucha, sabe perfectamente todo ese sufrimiento, todos los síntomas los conoce. Lo que no quiere es ocupar el lugar que le estáis ofreciendo. Y ahí me iría a esta idea de por qué es eso de las casas de crisis, ¿no? Y hay un término que acuñó una compañera, Mica, que hablaba de espacios blandos. Espacios donde la enfermedad no sea, no tenga tanto peso, no haya tanta gravedad sobre lo que te pasa. Que al final es el diagnóstico, el esquizofrénico es un insulto. Bipolar es un insulto. Ahora es el TLP, los trastornos fronterizos también. Borderline es un insulto. Entonces, cuando una persona dice, no, es que no acepta, no es que no acepte. Lo que no quiere aceptar es el lugar que le dais. ¿Qué lugar le dais? Ese psiquiátrico donde uno está completamente solo. Que es otra de las contradicciones, o sea, uno se rompe porque viene de una isla, de una soledad, y lo que hacen es aislarte todavía más. Hay algo carcelario en cómo se concibe el tema del sufrimiento, ¿no? Además de esconder, bueno, vigilancia, ¿no? Y uno queda como ese centinela, ¿no? Pues, ¿qué es eso de pinchar? Bueno, ya no nos hace falta saber si te medicas o no, que es algo que prácticamente no pasa tampoco en la medicina, que uno diga, hey, que esto a mí no me está sentando bien, tómatelo igual, no pasaría con otras. Uno puede decir, pues mira, incluso la quimio, no quiero, pero en psiquiatría eso es imposible. O sea, el diagnóstico te lleva a que no tengas autoridad sobre nada. Sobre tu vida, sobre la dignidad, ¿no? Que hablábamos, de alguna forma se pierde la dignidad. E intentaba hablar de eso. Hay una anécdota de un momento dado cuando dejé, yo tampoco me medico desde hace 3 años. Y bueno, las medicaciones son drogas, y cuando las drogas legales sí. Pero que no dejan de ser drogas, y va a significar cuando las dejas, por lento que las dejes, pues, en mi caso fue el psiquiatra que quería que la dejara y tal, un efecto rebote, unos cambios, en mi caso pues más vitalidad, te vas para arriba. Muchas veces muchos psiquiatras se acogen a eso para decir, no, ves cómo necesitas la medicación, pero sería algo muy parecido como decir a alguien que está dejando el tabaco, cualquier cosa, la cocaína. ¿No? Y que empieza a tener unos signos, ¿ves cómo tienes que seguir tomando cocaína? Sería algo parecido, salvando la distancia de... me preocuparía que en algún momento pudiera parecer que es frívolo. No, es una comparación en el sentido del efecto, ¿no? que está dando el cuerpo. Entonces, bueno, yo empecé a tener unos efectos, mi familia se preocupó porque quedas bajo sospecha de por vida, ¿no? Tú, como ese diagnóstico, no es que esté en contra del diagnóstico, yo, ¿no? Sino cómo qué es el concepto, ¿no? Cómo se conforma ese diagnóstico que dice que yo soy bipolar y de ahí no sale, y los demás me ven. Y el diagnóstico significa, gnosis es conocimiento y di a través, ¿no? Conocer a través de, y no tiene nada de que, en realidad, el diagnóstico debería servir como forma de poder llegar a la otra persona, a entender qué le pasa, pero no pasa eso, sino que lo que hace es encerrar ese significado y te aleja diciendo, y ahí viene la idea de identidad, diciendo, tú solo eres esto, no puedes ser más. Entonces una persona
no lucha contra esa idea de no aceptar la enfermedad. Lo que no quiere es solo ser eso, en ojos de los demás. Y entonces, bueno, yo empecé, porque me enrollo, voy buscando ramas y no voy al centro. Que es, yo en un momento, pues, yo no lo viví tan así, pero mi familia sí. Digamos que hubo movimientos de energía, tal. Mi familia se preocupó bastante y habló con Nicosia. Ahí sí que, mira, tuvimos que yo estoy en Nicosia y que tengo esos refugios y esa confianza. Entonces llamaron pues a Martín, a John, le dijeron, mira, es que está pasando esto, porque estaban preocupados, porque yo estoy bajo sospecha, porque puede pasar cualquier cosa, porque mira, no queremos sufrir y tal. Entonces ellos le dijeron, yo no me preocuparía, está buscando su sitio, es una cuestión está poniendo límites, de que quién quiere ser, como haría un adolescente, como haría cualquier cosa, porque me había convertido casi, de alguna forma, en la familia, en el lugar de enfermo. Y yo cuando salí con la medicación y tal, eran muchas cosas. No quiero esto, este lugar no lo quiero, protegido, ¿no? Y entonces Martín, uno de ellos, dice, bueno, yo lo que sí que pediría es que le dijerais que habéis hablado conmigo, con honestidad. Y ahí querría hablar, es verdad, del tema, de qué estamos hablando aquí, ¿no? De honestidad. Si me voy, volver a la honestidad. Entonces mi hermana se olvidó, me fui al pueblo, estuvimos en el pueblo, y el día de la despedida me dice, que sepas que hablé con Martín, lo llamé para esto, bla, bla, bla. Lo entendí perfectamente, la preocupación y tal, pero me molestó, ¿no? Que se hablara otra vez, ¿no? Muchas veces infantiliza, se niega quién eres, ¿no? El libro es una búsqueda de reconocimiento, de la falta de ese conocer, ¿no? Que el diagnóstico te quita. Y le digo, lo entiendo perfectamente, y mi madre, además escuchó el mensaje de Martín, que es muy amable, Martín es una persona muy amable, qué persona más especial, nos ayudó en ese momento. Y yo le dije a mi madre, mamá, lo entiendo perfectamente, pero vamos a dejar una cosa clara. De toda la familia, quien está mejor en estos momentos soy yo. Y era así. No, es que era así, era el único que no estaba tomando medicación, porque todos, o para dormir, como decía, o para la ansiedad, o para tal, todo el mundo estaba. Y yo estaba luchando para, lo que decía al principio, poder sobrevivir en este mundo sin todas estas ayudas, porque de alguna forma también había hecho un recorrido. Esto lo dice de forma muy bella mi hermana. El que se rompe tiene la oportunidad, cae tan, en mi caso, el nivel de sufrimiento es tan bestia que... Es tan bestia que tiene la oportunidad, a partir de ahí, de entender, pero el que no, lo que hace toda la vida es sobrevivir, no caer, por lo que decíamos al principio, porque queremos estar aquí. Hay una frase preciosa que me dijo una amiga, dice, no me gusta esta sociedad, pero quiero formar parte de ella. Es eso. Quiero formar parte de ella. Todo el mundo quiere reconocimiento, todo el mundo se quiere querer que lo quieran, y es una búsqueda de eso. Y cuando hablaba de la honestidad, al final, lo que pido, yo intento no pelearme con nadie. Quiero decir, a ver, eso de la renuncia que hablaba. Vamos yo también a renunciar. No nos pongamos en los bandos de yo pertenezco, ahora se ha puesto de moda, y me parece muy bien, y lo entiendo, es intentar también entender la idea de superviviente de la psiquiatría. Ese concepto lo entiendo perfectamente. Es que uno sobrevive, mucha gente no sobrevive a la psiquiatría, ¿no? A
estoy llorando, aquí vamos a acabar. Pero es poder renunciar para poder hablar con los demás, para poder llegar a algo, y sobre todo, la idea de las casas de crisis y tal, yo hablaría de honestidad, o sea, o el diálogo abierto, no sin la persona, que es lo que decía que pasa en psiquiatría. De golpe la persona, como no tiene reconocimiento porque está zumbada, en teoría, ni tan siquiera se le consulta, ¿no? Y es una búsqueda de, no, a ver, perdona, está zumbada. Esto lo decía un amigo que murió hace 3 meses o así. Decía, pero ¿por qué me llaman loco si solo ejerzo un 10% de mi vida de loco? Y el 90% ¿qué pasa, no? Que es un poco esa idea de, ni estoy en contra casi del diagnóstico, ni de la idea de enfermedad mental, pero sí del circuito que se crea como enfermo mental. Yo no soy un enfermo mental, para nada. Y si no hubiera trabajado para eso, mi familia me podría ver, ¿no? Por amor, por cultura, por cómo ya hemos entendido, o sea, pensar que la forma de atender a las personas tiene que ver con un modelo, y no con una verdad, sino con un modelo, una forma de acercarse. Y no tiene que ser la mejor, en este caso no es la mejor, pero solo es una, y pensar que esa no es una verdad, y por eso no me gusta la psiquiatría, sino muchos psiquiatras, no todos, los buenos no, pero muchos psiquiatras simplemente tienen miedo a perder una autoridad, y tiene que ver con esa incapacidad para asumir que no hay una prueba, que depende de la subjetividad. Eso los desestabiliza, ¿no? Yo no soy un médico del todo, yo no veo, por mucho que haga una radiografía, no hay nada. Eso a muchos les crea tal incertidumbre, de tal desprestigio, de no estoy a la altura de los otros médicos, que eso es lo que crea esa violencia. Hay mucha violencia, y que no se habla lo suficiente. Hay mucha violencia en psiquiatría, hay mucha violencia. Pero como la escondemos porque no queremos verla, porque al final, ¿qué es una pastilla? Decía, bueno, mucha gente decía, ahora pienso en Marcel, pero mucha gente. Lo que hemos hecho, hemos higienizado. La pastilla es llevar el psiquiátrico dentro, llevar el encierro dentro, ¿no? Lo que hace es, el control está ahí y ya está, ¿no? Fui a un GAM, de hecho fui a una presentación de un libro. En la presentación del libro de salud mental, que un compañero me invitó, que es de Miguel Salas, y Asumpie, una pedagoga. De golpe se forma un GAM, un grupo de ayuda mutua, o sea, en un pueblo. Tenían ganas en realidad de hablar de sus malestares. El libro era una excusa, como esto es una excusa, ¿no? No tenía ni considero el libro mío. Se habla de mí y al final mi psicóloga es tuyo, lo has escrito. Pero es un regalo que hago. Y en el pueblo, en un momento dado, se está hablando de eso, de malestar y tal, y dicen, antes teníamos a los muertos en casa. Eso me hizo pensar, olía muerto. La muerte estaba presente. Había que taparlo, se sabía cuándo había que taparlo, si rápido, si tal, si se tenía que enterrar. O sea, la muerte estaba. Y digo, pues, pensaba, hemos hecho lo mismo con la locura. Todo aquello que, y volvería otra vez al principio, incomoda, lo que hacemos es higienizar. Higienizamos para no ver eso que nos incomoda, porque molesta mucho saber que somos frágiles, que somos mortales, que somos finitos. Decía esta pedagoga Asumpie, lo que nos molesta no es la diferencia. Lo que vemos en el otro no es la diferencia. ¿No? Que siempre dicen, no, es la diferencia, es
No, lo que vemos, lo que alumbra a la otra persona, lo que nos da miedo es esa similitud. Como la muerte, como la locura, es lo que está alumbrando a esa persona es la similitud, esa fragilidad, esa capacidad que tenemos todos de rompernos y además el derecho a romperse como disidencia. Y ahí me acogería como disidencia un mundo a veces inhabitable, invivible. ¿No? Un mundo excesivamente exigente y no todo el mundo puede aguantar. Y eso no quiere decir, a mí me gusta participar, me gusta trabajar, soy muy trabajador, eso es lo que me dolía más. Me estáis apartando, yo quiero trabajar, dejadme de alguna forma, ¿no? Pero hay una sentencia en ese nombre, ¿no? De ese diagnóstico de decir, no, es que tú no puedes. Pero en realidad lo que habían apartado no era. Lo que habían apartado es esa cosa que molesta, que alumbra, y dice, vale, y además, como decías tú, seguir consumiendo, ¿no? El fármaco de por vida, ¿no? Que de alguna forma la economía se mueva. Bravo. Voy a aplaudir. Podría seguir, pero es que no tengo fin, no. Empieza a unir conceptos, entonces quiero que otras personas hablen, pero... Que nos ponemos muy intensas. ¿Sabes lo que podemos hacer? ¿Sabes lo que podemos hacer? Sí, es verdad. Mandar para aí. Sí. Eu quería falar de dúas cousas. Unha ten que ver coa honestidade, que creo que ten máis que ver a honestidade que a dignidade, porque eu penso que habería que desentronizar un pouquiño da dignidade, porque en realidad non sei o que é a dignidade. Eu recoñezo que me arrastro, recoñezo que disimulo e intento non separarme tanto do resto da humanidade. Entonces, ese sería un tema, que é a dignidade? E por outro lado, gostaríame tamén, eu teño un diagnóstico que bipolar. Entonces, eu esa viaxe de deixar os fármacos tamén levou máis dun ano, deixei o litio. Eu tuven axuda, penso que tuven axuda. Eu coñezo por lecturas propias a Joana Muncrief, tuven axudas por persoas que coñezo, e penso que é importantísimo pois que o que sería estas persoas que porque coñecen ou porque o sufren, vamos a ver, eu teño psicose de ir porque eu avisei, vou non deixar, non recibín axuda, din que estás nun precipicio e que non te van a acompañar. Entonces, como pode ser que non haxa unha conexión un poquinho máis pechada ou que dependa pois de iniciativas que eu descoñezo a esta persoa, non sei de tal, pero o que aquí en Galicia ou faz pola tua conta ou non existe eso. Entonces, tería que ser que estas iniciativas xente que nin ten cartos, nin lee, nin ten amigos, nin nada, que ti vayas ao médico e que che poñan todos estes recursos, e non é imposible. Precisamente cando te arrastras, cando non tes con quen falar, cando non tes amigos, que é cando estás completamente indefenso. E o que si gustaríame aprofundar un pouquiño máis en ese concepto de dignidade, porque eu recoñezo, me he sentido indigna porque me arrastro, recoñezo que me arrastro. A ver, podo que dese contesteu con dignidade me refiro a que, e ora falo polo meu caso, Perdona só unha cousiña, que hoxe se identifica indignidade cando non material, cando non tes recursos económicos. Unha persoa moi pobre pode ser moi digna, e unha persoa con moitos recursos económicos pode ser moi indigna. Non entendo a que se lle chama hoxe dignidade. Vale, eu neste contexto, eu non tampouco falaba nun contexto económico, eu neste contexto me refería a que si eu en épocas que estiven brotada, como se chama, brotada con psicosis, o sea, eu decidín deixar de ir o sea, eu só tive un ingreso na miña vida, un ingreso involuntario, e me pareceu que nese ingreso involuntario me robaban a dignidade polo trato
polo trato hostil, polo trato despersonalizado e tamén violento, porque tive unha contención mecánica moi violenta. Entón, sentín que nese espacio de supostamente me tiñan que cuidar, como distí, porque non na sanidade pública non nos ofrecen, vale, te poden ofrecer fármacos, porque non te ofrecen tamén, pois mira, pois diálogo aberto, pois o que sexa, non? Porque non te dan un pouco un abanico de terapias diferentes, non? Vale, sabemos polo que é, sabemos que é unha cuestión de cartos, de ideoloxía, de comodidade, de moitas cousas que teñen que ver coas lóxicas das institucións, pero eu personalmente decidín que aquel sitio era un lugar hostil, non era un lugar onde eu me ia recuperar do que sexa que me pasara, chamémonos esa enfermedade ou non. Entón, o que intentei eu durante todos os anos que tiven estes episodios, ata que deixei de telos e que ademais decidín telos sin axuda médica, porque a axuda médica, a experiencia que eu tiña era que a axuda médica me roubaba a dignidade, e despois o que fixen eu foi todo un traballo de moitos anos de non sentirme indigna por ter un brote psicótico. Es decir, non sentirme menos persoa, non sentir que me tiña que avergoñar, non sentir que tiña que eso justificaba ningún maltrato cara a min, ningún desprecio. O sea, falo de dignidade nun sentido, non sei, ético, filosófico, non sei como decirlo, non digo nun sentido material, vale? Non digo nun sentido de que eu non tiña por que sentir vergoña, ni tiña por que ser maltratada, porque nese momento a miña conciencia fose diferente a dos demais. A miña conciencia estivese alterada e non coincidise coa conciencia habitual que comparte a maior parte das persoas. Que tamén poderíamos falar de como é a conciencia habitual que supostamente comparten a maioría das persoas, que valores van asociados a esa conciencia, que comportamentos van asociados a esa conciencia compartida, non? Ou ese saber estar, ou como lle queras chamar, sobre que se construe. Porque se construe sobre os disfraces, que decía Marcos, ¿sí? Se construye sobre os disfraces, se construye sobre a productividade, se construye sobre o individualismo, se construye sobre autoaxuda, superarme a mí misma todo o rato, non sei para onde, e se construye tamén sobre rexeitar e facer de menos as persoas que non cumplan eses requisitos, que non teñan esa, digamos, hai como unha especie de ideal do comportamento aceptable socialmente, non? Entón, hai que escudriñar a ver de que está feito ese comportamento aceptable socialmente para non sentirte indigna cando ti tes un comportamento diferente, que non ten por que ser tampouco nada agresivo cara a ninguén, pero non fai falta que sexa agresivo cara a ninguén, porque inda que non sexa agresivo cara a ninguén, o feito de que a túa mirada sea diferente, o feito de que o teu discurso sea diferente, que non estés interpretando a realidade da mesma maneira, eso xa pode xerar moito rexeitamento en moitas persoas. Pois cando falo de dignidade, falo de que eu sigo sendo eu, e sigo sendo enteira, e sigo tendo os mesmos dereitos, e sigo queréndome igual, inda que a miña conciencia durante eses días ou durante ese mes non coincida coa habitual. E tiven a sorte, e neso son unha privilexiada, que tiven a sorte ao longo destes anos de poder estar rodeada de persoas que non me quitaban esa dignidade cando me vían así, e que respetaron a miña decisión de non ir a ese espacio que para min era hostil, respetaron a miña decisión de non ingresar, que unha das persoas que máis quero neste mundo está sentada aí e que se chama Sergio, que cando falo destas persoas, ele é unha delas, Esther tamén. Esther nos coñecemos fai menos anos, pero tamén, e Sergio, que me leva acompañando pois desde, fai 20 anos nos coñecemos, xa te comiches uns cantos. Bueno, pois a eso me refiro. Bueno, perdón, me estendí moito. No, y como sé que tenemos que ir acabando, pero sí pensaba que dignidad y vergüenza... No tenemos que ir acabando, diale, perdón. ¿No? Vale. Bueno, pero por respeto y por hambre. Bueno. La dignidad y la vergüenza yo creo que están muy unidas, ¿no? La idea de vergüenza. Vergüenza viene de aquí, los filólogos, viene de la palabra vericundia, que en realidad significa reverencia, hacer reverencia. Y creo que la dignidad
La pérdida de dignidad tiene que ver esa vergüenza, ese constante reverenciarse a una forma de pensar, a una forma de sentir, casi a una forma de hacer, y el sentir que tú no cabes ahí, que no, o que tienes que llevar un disfraz, que no deja de ser también una vergüenza, no poder ser, ¿no? Para encajar, para que todos lo hacemos, o sea, y que tampoco está mal a veces, o sea, a ver si cada uno de su padre y de su madre nos juntamos y no, todo vale, también sería algo individualista, ¿no? Pero sí, esa idea de aceptar, ¿no? la enfermedad, ¿no? Y conciencia de enfermedad y aceptar ese tratamiento, que a pesar de que te vaya mal, ¿para qué? Para formar. Al final es formar parte, ¿no? El diagnóstico es, vale, formas parte a un lado y tal, te aceptamos, ¿no? Te aceptamos, pero no puedes ser tú. Por eso vas a ir medicado, o cuando te pases mucho, vamos a ingresarte. Yo sí que he tenido 8 ingresos, y yo creo que en un momento dado, lo que pensé es, empieza a pensar qué te pasa, ¿no? Empieza a pensar por qué enloqueces, porque si no vas a estar toda la vida, y al final es un proceso que no sabes salir, y no todo el mundo tiene ni las estrategias, ni al final me he podido dedicar a la salud mental, ayudo y tal, he encontrado ese camino, pero hay personas que no tienen, por lo que sea, o porque les pilla también a los 16 o 17 años. Yo tenía algo que reconstruir también, había tenido un trabajo, y de golpe eso se fue, pero podía volver. Pero hay personas que si a los 14 tienes esta idea de circuito de enfermedad mental, es que no hay escapatoria. Esto también tiene que ver con la dignidad. Sí, el no poder hacer una vida. Me enrollo, ¿no? No, dice que sí que hay. A mí me vino a los 16. O sea, mi contacto con el circuito fue a los 16. Y además con los capos biologicistas del Hospital Clínic de Barcelona, trastorno bipolar, existen marcadores biológicos. Ahora se están desdiciendo de esto. Ahora están reconociendo que con estos marcadores no llegamos, pero siempre que te reconocen te dan una alternativa. Ahora con los marcadores biológicos, como no son lo que pretendíamos, aunque nos fundimos recursos con eso, hay los marcadores conductuales. Instálate una app en tu teléfono y cuando tu uso del teléfono sea fuera de tu patrón normal, esta app va a mandar una señal de diferente intensidad conectada a un profesional que puede llegar a preguntarte cómo estás, si te pasa algo, no sé qué. Quiero decir que lo de la vigilancia, este paradigma de la individualización de las cosas, en lugar de buscar el colectivo, seguir en el paradigma individual, es una historia. Pero yo no quería decir esto viene a colación de los 14 años, es decir, se sale también. Yo creo que incluso así. Pero que, por lo que decías tú, incluso si como consecuencia de lo imperante es esto, yo no estoy ahí, incluso si tú te auto boicoteas, incluso si tú te arrastras desde un lugar en el que tú te restas a ti misma y te sientes fatal por eso, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, le puede pasar a un montón de gente, que entras en una historia, también eso puedes acogerlo, no en el momento, pero lo puedes llegar a abrazar después, ¿no? Y entenderlo también. No sé si hay... Bueno, estoy 100% de acuerdo con lo que decís. Ejerzo como psicóloga clínica con el modelo sistémico, que yo creo que es de los pocos modelos que tienen en cuenta lo contextual y el entender lo que nos pasa en función del contexto familiar, sociocultural en el que vivimos. Y estoy 100% de acuerdo con lo que decís. Como profesional dejé de ir a todo tipo de reuniones. Antes iba al Hospital de Oza, reuniones con psiquiatras que explicaban casos clínicos. Todo eso lo fui abandonando por una falta total de acuerdo y entendimiento con respecto a los criterios de la psiquiatría y parte de la psicología biologicista, como decís. Y bueno, trabajo desde un modelo maravilloso que lo que me permite es tener conversaciones de tú a tú con las personas que vienen a verme, y para mí no hay diferencia entre mis usuarios y yo, y si no he sido nunca diagnosticada es porque no he ido a un psiquiatra, pero
seguramente algo me hubiera caído. Eso es verdad, es una buena... Y está muy bien que hables, porque es uno de los temas que más me preocupa y que creo que puede llevar a el libro se basa en no un posicionamiento, es verdad que hay un posicionamiento muy profundo, pero no veo a los psiquiatras como los enemigos, aunque pueda entender que mucha gente los vea, ¿no? También esas aptitudes que no todo el mundo tiene, que de los que hablábamos, que puedo llegar, pues yo siempre he buscado el diálogo y tal, pero hay gente que le han hecho tanto daño que, bueno, cada vez que hablo me medican o tal, o castigo, el castigo, ¿no? El castigo, pero es eso, o sea, solo vamos a poder salir y llegar a pequeños cambios también, que a veces me dicen, no, pero hay que cambiarlo, que sería la idea abolicionista, ¿no? Vamos a pasar, no puede ser, sino busca quién está de tu lado, que a veces no es la persona que ha sufrido en primera persona, porque ha aceptado ese discurso y está más alejado de ti, sino que a lo mejor es un profesional o, bueno, que no estemos cada uno, ¿no? Posicionándonos en unos bandos que nos hacen daño y que no nos ayudan a entendernos y que al final ratifican esa idea individualista del vete al médico que le dijo un diputado a Rejón cuando empezó a hablar de salud mental, ¿no? ¿Y qué significa ese vete al médico? Ese vete al médico es todos estos problemas de salud mental llévatelos individualmente a la consulta, porque aquí no nos interesa. ¿Y por qué no nos interesa? ¿Por qué no se puede? ¿Qué pasaría si se empezara a hablar en las escuelas de salud mental? No tanto matemáticas, o que no digo que no sea importante, porque en la sociedad tal como está construida, y hay que pensar en cómo está construida, hay que habitar lo que decíamos, ¿no? Aquí es importante. Pero, jolín, el tener una vida con más felicidad, con saber, ¿no? Porque hay elementos comunes de sufrimiento de los que podríamos hablar, y a mí es el lugar casi donde más me gusta estar, en las escuelas explicando, y además son mucho más abiertos. En muchos casos, cuando el daño es muy, muy irreparable, ahí pues cada uno se ha instalado ya en un sitio, pero los jóvenes están aprendiendo como a no hablar del amor, no hablar del sexo, ¿no? ¿Por qué no se habla de todo eso? Si va a ser lo que va a producir cierta felicidad en la vida, ¿no? ¿Por qué no se habla? Hay elementos comunes, es verdad que cada uno lo vive de una forma diferente, pero hay elementos comunes, ¿por qué no? Y yo creo que tiene que ver con ese higienizar y priorizar solo, ¿no?, algunos elementos de la vida, y hoy en día la producción es como excesivamente imperante, ¿no? Ahora me comentaba la librera, yo me dedicaba bueno, no sé si lo puedo decir, pero sí, ¿no? Nos acabamos de conocer, a los divorcios, ¿no? Era abogada. ¿Y por qué? En algún momento dice, pues no lo sé, tampoco, ¿por qué poner una librería? Pero sí tiene que ver con quiero otra vida, ¿no? O quiero probar, o quiero, ¿no? Sí, eso, pues eso lo queremos todo. Y poder, eso, empezar a pensar con los psiquiatras, psicólogos, profesionales, gente que ha sufrido, todos, no cada uno desde su posicionamiento, sino, es que es un posicionamiento mucho más complejo, y más profundo. El aprender a renunciar, el decir, pues hay más complejidad de la que pensamos, el no poner unas normas, ¿no? Que Nicosia se basa un poco en eso. Es mucho más fácil decir, no, pero esto es así, ¿no? Que es un poco la psiquiatría, esto va así, así, así. No, vamos a ver, vamos a discutirlo entre todos. Bueno, que es más pesado, te vas a enfadar, tienes que currar, ya no es solo esto me ha venido dado. Ah, no, yo aquí tengo algo que decir. Y nos hemos acostumbrado a no hacerlo, pero creo que eso acaba enriqueciendo, y que en el fondo de todo siempre pienso en que todo el mundo quiere estar en esta vida tan absurda a veces, ¿no? El sinsentido el sentido lo vamos creando, y querer estar bien, pues al menos cierta ayuda, y es una visión tan individualista de la psiquiatría, ¿no? De eres tú, no
no ayuda y lo que hace es perder la dignidad, ¿no? De decir, pues soy yo un error. Eso sería la dignidad, ¿no? Es que soy un error, ¿no? Y acabar creyendo, vete al médico porque eres un error. Aquí no nos traigas, ¿no? Poder hablar de eso. A que te reparen. A que Toda la culpa. Claro, claro. había un Sí. capítulo en el libro que era culpa, ¿no? Y lo quité porque todo el libro era culpa. Todo el libro. Sí. Dices, ¿para qué pones un capítulo si ya va atravesando, recorriendo? Y otra cosa era también, no quería acabar en clichés. Hoy en día es algo que me molesta mucho. Esto lo quería comentar, ¿no? Supongo que también tiene que ver con la filología. Pues se acaban aceptando, se ponen de moda discursos también, el de la primera persona, donde las palabras al final están vacías, ¿no? Como pasa en el feminismo también, heteropatriarcado, ya no significa nada, porque lo coges de la gente que sí que lo pensó, que lo luchó, que tal, y ya es una estética, una posición, pero una posición vacía. Entonces el libro me planteaba, así por eso tardé tanto también, cada palabra. ¿Y qué significa? Y todavía tiene significado, ¿y qué significará para la otra persona? Y muchas veces sabía que iba a molestar, digo, bueno, ¿por qué? Porque hay un posicionamiento, que parece que el posicionamiento sea no. Y yo creo que esos posicionamientos tienen mucho que ver con la estética, ¿no? Se queda en, yo estoy aquí, me visto de punky y soy punky y hablo de esta forma, ¿no? Y para mí pierde todo el sentido. ¿Quién eres tú entonces? Lo entiendo como necesidad de que queremos estar en este mundo y cogemos una identidad. Y el problema de eso es que todo el mundo lo hace, que la identidad al final sea una enfermedad, que tu identidad sea una enfermedad. La idea de contra el diagnóstico es contra la identidad que me habéis dado, no es tanto contra el diagnóstico, es esa identidad. Me estoy poniendo intenso otra vez. Además son identidades conformadas por lo cultural. Hace 100 años no existíamos. Claro, Sí, exacto, ahí la sí, gente sí. igual, sí, entonces, ¿Y dónde vives, no? Claro. ¿Por qué? Es verdad que lo que son los trastornos, entendidos como esa disidencia de un estado alterado de conciencia, ¿no? Existen en todo el mundo, pero no en todo el mundo están cronificados. Hay gente que se va y puede volver, ¿no? Hay culturas indígenas y tal, que la persona se va y de hecho esa persona dirá que tiene algo que contar. Los otros dirán, esta persona tiene algo que contar. Eso es precioso, ¿no? Que me lo contaba un colombiano, me parece, no sabía, pero creo que era un colombiano, que una vez una persona ha tenido un brote, al volver, todo el pueblo está esperando a ver. Y es verdad, si yo tengo que contar algo, es eso que decía mi hermana, ¿no? Que todos vamos trampeando y yo tenía que contar que es esto, esta fragilidad, todo eso lo descubrí. ¿Qué somos? Que la vulnerabilidad, ¿no? El vínculo, todo eso empezó a conformarse en mí, en decir, es que te rompes porque está fallando algo. Poder entender, ¿no? Porque te rompes, si acaso la psiquiatría al final molesta, tal como la hegemónica molesta, por eso, por no querer, no se ha preocupado hasta ahora de ver las razones. Creo que pasan en otras ramas de la medicina occidental, ataja, ¿no? Ataja sin saber las causas, y a lo mejor haces yoga y la causa, no tienes que operar, a lo mejor corrigiendo una postura, ¿sabes? Eso, corrigiendo el contexto, puede ser que uno se cure y te das cuenta que a lo mejor no estaba enfermo, sino que lo que está enfermo es ese contexto. En muchos casos la locura está en la familia. En muchos casos la locura está en la familia. Y viene de tradiciones, de generaciones. El llamado loco es el más cuerdo. A veces sí, hay una... Es el que expresa. Exacto, sí. La cultura es expresión. Sí, muchas veces el loco... Fernando Colina habla de que en el loco está el deseo puro. Que para sobrevivir y para vivir uno aprende a mentir desde muy pequeños y que es necesario, ¿no? Y necesario en todos los sentidos. Porque si aquí todos vamos con nuestro deseo por delante, esto es un caos, ¿no?
Entonces aprendemos a mentir. Pues yo pienso de este que es un imbécil, pero voy a tratarlo bien, voy tal, no sé qué. Todo esto, ¿no? El loco a veces ese filtro lo pierde y el deseo está tal cual. Pues me desnudo aquí porque es lo que me apetece, ¿no? O cosas así, ¿eh? Y muchas veces esa locura está hablando muchísimo. Está expresando algo muy, muy fuerte. Y eso también aparece en el libro como... ¿Qué me está diciendo la locura? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es lo que está expresando? ¿Qué ha buscado este canal para poder decir? Es la expresión de la rabia y de muchas injusticias cometidas a veces en el sistema familiar, Exacto. Secretos... Los secretos tienen mucho que ver, el secreto, ¿no? Porque esa honestidad, ¿no? Esa falta de honestidad donde cada uno se está construyendo en islas y la información no está fluyendo, y que en esa información parcializada hay desconfianza. La desconfianza te lleva también a la locura. El no poder confiar en el otro te aísla y te lleva a la locura. Los secretos, exacto, en las familias acaban generando también mucho malestar. Creo que aquí hay un tema de comunicación súper importante. O sea, comunicación como una... No, porque al final hablar o no hablar, decir no decir, cómo lo dices, qué pasa, ¿Cómo recibes, ¿no? Como ¿no? El esquema, emisor, canal, receptor, mensaje, no sé qué, pues cómo funciona eso, ¿no? Bueno, yo quería agradeceros el exponeros a los tres. A Paula la conozco hace tiempo, lleva exponiéndose mucho. Ella creó algo. Y también agradecerles a los de Radio Nicosia, porque gracias a su exposición surgieron muchas cosas. Surgió que Paula pudiera comentar aquí en Coruña Radio Prometea, que fue muy importante y sigue siendo importante porque son un grupo de personas que se siguen encontrando o nos seguimos encontrando. Feito Radio Prometea foi un proxecto que naceu inspirado en Radio Nicosia. Que queríamos facer un programa de radio na radio comunitaria, non ter que facelo en ninguna asociación específica de saúde mental, nin de familiares de persoas con diagnósticos, nada, sino como unhas veciñas máis, pois facer uso de esa radio comunitaria, ¿no? Que é Cuac FM. E aí decidimos, pues, buscamos unha hora, pagamos o correspondente que paga todo o mundo, e aí, pues, como calquer outro programa de radio, pues, fixemos un de saúde mental e inspirado en Radio Nicosia. Sí. Eu estou dentro do sistema, digamos, oficial de sanidade, e dentro dese sistema, xunto con outras compañeiras e compañeiros, loitamos contra o furor curandis. O furor curandis. É algo así, como contra el diagnóstico, pero todas as persoas que traballamos en sanidade, desde distintos ámbitos, queremos curar, e é como un furor, como el furor uterino, pero de curar, ¿no? Y entonces eso es muy peligroso, porque eso te pone una posición de que tú tienes el saber y yo sé lo que te pasa a ti. Entonces yo te voy a decir lo que tienes que hacer. De ahí... Y tienes la obligación, en cierta medida. Exactamente, porque si no, no eres un buen profesional. De ahí todo el rollo que decías tú de educación para la salud y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, desde ahí, para nosotros, es muy importante estos libros, es muy importante Radio Nicosia, Radio Prometea, es muy importante las voces de personas que están ahí y nos están diciendo, no, mira, es mejor hacer esto de otra manera. Vamos a darle otra vuelta a esto. Vamos a escuchar a la otra y al otro, a ver qué nos dice de cómo se está sintiendo con lo que yo te estoy haciendo. Entonces, o sea que, muchas gracias. Sí, a partir de ahí, y yo sí que, no sé si mis compañeros quieren decir algo, pero yo sí que agradecería ir a comer, pues, sí, en algún momento acabar esto, que la idea de curar tal como se ve ahí tiene que ver con ese saber, ¿no? Donde yo, que sí que tengo unos conocimientos, son deslegitimados,
Y tiene que ver con salvar. Y pienso en la pandemia, en todo lo que... los héroes, y creo que es uno de los grandes errores pensar la salud como héroes y me tienen que salvar, porque con sostener ya está. O sea, es cambiar esa idea de salvar, no hace falta que me salves, no lo necesito que me salves, con que estés aquí, con que me puedas dar un abrazo, que muchas veces no dan los profesionales, porque es extraño, porque un médico que te dé, ¿no? Pero hay médicos que lo hacen porque saben que en realidad no se sienten tan inferiores con respeto, sino que saben que en realidad la psiquiatría tiene que ver con eso, con ese poder sostener, poder aguantar, poder abrazar, poder cuidar la palabra. Al final no intento no decir ninguna palabra porque se pone de moda cuidar también, y ahora todo es cuidado, y deja de ser cuidado ya, ¿no? Porque tampoco es eso, pero tiene que ver con esa salvar, héroe, ¿no? Pues quizá no hace falta que los médicos sean héroes, y con que estemos aquí y que yo no salga en una camilla o que me aten, ya es suficiente. Y pueda y me escuches, por ejemplo. Si yo no tengo nada que decir, entonces, en cambio lo que me ha generado ese trastorno es todo ese malestar no dicho y tal, y no puedo decirlo, ¿qué solución hay? ¿No? ¿Dónde está la solución? Si yo llevo ahí, encima es el que me tiene que cuidarme, a lo mejor me encierra, ¿qué hay ahí? Entonces es complejo, y también es complejo, es que realmente es muy complejo. Tal como está montado es difícil, tal como funciona la sociedad, todo es difícil para poder trabajar sobre lo que es la locura, la salud mental y tal. Y cada vez hay más. ¿Cómo puede ser biología? El virus se expande, si es biologicista, se está expandiendo. Cada vez hay más locura, hay cada vez más locura, porque cada vez es más difícil ser, porque están apretando como ser. Están apretando, están, ¿no?, restringiendo, que solo hay una forma de ser, ¿no? Y que tiene que ver con las farmacéuticas, tal como decías, porque ahora, ¿cuánto es ¿Cuándo empiezas a ser loco después de la muerte de un ser querido? No sé. El duelo, por el duelo. Sí. Sí. Bueno, era muy... no me acuero, eran meses antes, ahora son semanas, Claro. días. Entonces, 14 días, cuando no te me acuerdo. sales de ahí, ya eres El loco, duelo por lo 14. tanto ya eres medicable, y como ya eres medicable, ya está, ya entra todo. Claro, entonces es muy difícil, porque ¿qué quiere decir? Que si Mira. se muere ahora mi madre, por ejemplo, no puedo estar 2 años, que es el tiempo que a lo mejor yo necesito. Pues no. Al mes ya te Claro, ya pues no, porque van a tener, ¿no? Que tal como está enfocado. hay que funcionar. Y hay una cosa que quería decir ahora con esto. Antes dije el DSM-3, que es el manual que quería un giro conceptual a la atención desde el ámbito psiquiátrico a la salud mental. Psiquiátrico porque al final son los psiquiatras básicamente los que recetan, ¿no? O sea, es un libro para... Entonces, aunque los efectos o sea, la evolución del DSM lo que ha traído es pues cada vez más categorías diagnósticas, y cada categoría diagnóstica pues también se ha ampliado su abanico de alcance poblacional. Entonces, el coordinador del DSM-4, Allen Frances, de la asociación, porque además este manual diagnóstico lo hace una asociación privada de psiquiatras americanos, la APA. Entonces el coordinador escribió un libro que se llama ¿Somos todos enfermos mentales? Que lo podéis comprar también después del mío. Sí, primero. Entonces, bueno, pero ahí haríamos un listado. Pero yo tampoco hay libros mejores que este de Allen Frances también, aparte del tuyo, por supuesto. Pero claro, al final lo que plantea es estamos generando una red que atrapa o puede atrapar a todo el mundo en alguna medida, porque la sensibilidad para diagnosticar crece. Entonces es más fácil que alguien entre en ese espectro. Entonces, de ahí recuperar la cosa de decir, todo esto al final, como se acaba encapsulando a la persona, no solo porque se tome cápsulas o pastillas, sino porque la burbuja que te puede generar un diagnóstico, y más de cierto tipo, porque luego hay tipos de diagnósticos diferentes, un montón,
al final acabas atrapado en ese micromanicomio donde la contención ya no es mecánica, no te dan con correas, que puede que también si brotas, pero hay contención química, ¿no? Que es la otra forma, que como antiguamente se conoció a lo que actuaba químicamente versus la lobotomía, ¿no? La lobotomía química la causaban los primeros antipsicóticos, que no eran ni siquiera antipsicóticos, eran fármacos antihistamínicos reciclados. Paso. Lo que quería decir es que este encapsulamiento, este te pasa a ti, es de tu cuerpo, es tuyo, lo manejas tú, la culpa va a ser tuya también si no cumples con los estándares de comportamiento como enfermo. Este encapsulamiento de este sufrimiento que tienes, al final, si lo vivimos en islas y somos como el vértice a veces, no siempre es visible, de un malestar, somos gente aislada sufriendo por causas comunes, y si no identificamos esto y si no ponemos en común y si no hay espacios comunes, no podemos transformar la sociedad, no podemos contribuir a transformar la sociedad, porque estamos sufriendo en una esquina. Entonces es más claro, lo ponía el ejemplo antes porque se entiende más rápido con los desahucios. Además se escribe, hay estudios, o sea, nadie se le pasa por la cabeza que no se sufra emocionalmente si te echan de casa y puedes acabar. Entonces, si no hay poner en común, no se puede. Entonces, como que todo esto al final, uno de los efectos que tiene el sistema, esta manera de operar, es individualizar a la gente, que eso es ya algo muy de hace 40 años, lo que decía años 80. Individualiza y vencerás, ¿no? Entonces, como que antes hablábamos con Paula desayunando, es decir, hay manifestaciones en Barcelona que congregan a cientos de miles de personas, y no me refiero a las independentistas, sino a otras que también 200.000 personas, 100.000 personas, 50.000 personas. Cuando llega el Día del Orgullo Loco, que es así como se llamó, el día de reivindicación contra las violencias psiquiátricas, contra la contención mecánica, contra toda una serie de historias, que ya hemos dicho, aunque no todas, hablas de electroshocks tú en tu libro, 200 personas, 500 personas en la manifestación del Orgullo Loco. Es verdad que es algo incipiente, que todo en ámbito asociativo en salud mental es como bastante incipiente. Esto me lo decía alguien, hombre, pero ¿dónde vas? Si el feminismo lleva, ¿cuánto tiempo lleva? No, las reivindicaciones, si llevas más de un siglo, 2 siglos ahí metiendo. Entonces, claro, acaba de empezar. Lo que pasa es que para mí es como muy claro que muchos malestares van a parar a ese ámbito, y tiene que haber un reconocimiento con otros activismos de que lo que pasa aquí no solo es el lugar al que puedo ir a parar yo, porque es la punta de flecha del malestar, digamos, sino que está todo relacionado. O sea, que hay un común y que se puede plantear otro hacer que también recoja esto, porque al final, si los activismos recogen malestares diferentes, y el activismo también genera malestar, porque tú, por poner tu cuerpo, puedes sufrirlo y te desgastas y todo eso, es decir, hay que mirarse también y reconocerse también desde ahí. Esta comunicación entre activismos. Y es que el último que escribí hace un año fue algo sobre esto. Me pidieron, oye, ¿por qué no escribes sobre grupos de apoyo mutuo? Y bueno, esto igual ya lo hicimos. Es decir, pero mirarnos y encontrarnos y ser más de 500 personas, o ver cómo podemos incluirnos en diferentes espacios para que también nos veamos ahí. Porque es que hay un tema que, si estamos diciendo esto, y si este libro tiene la potencia, el valor que tiene hoy, es porque no hay muchos más. O sea, que sí que hay mucha más cosa, pero como con condensación de... Bueno, pues será que se está empezando, ¿no? Sí, y es verdad eso es una orientación mía, como voy pensando, que es por qué siempre estamos mirando qué nos diferencia y no qué tenemos en común, ¿no? Porque si estamos mirando siempre qué nos diferencia, es imposible, seremos 400, 200, 100, y esos 100 se van ahora, ¿cómo era esto de...? Sí, ¿cómo era lo de la vida de Brian? Sí, la escena del anfiteatro de la vida de Brian, sí, donde salen todos los partidos políticos de Frente de Judea, no sé qué. Sí, exacto, Frente Popular de Judaico, todos iguales, ¿no? Con una división. Pues no solo
no dividirnos en nuestro colectivo, sino mirar qué tengo en común con los otros colectivos, que hay muchísimas cosas, ¿no? Y no diversificarnos, sino empezar a mirar dónde está la unión, dónde el vínculo, ¿no? Y entender que esta movida rara, de esta gente rara que sale el Día del Orgullo loco, que le han puesto este nombre así, va conmigo, porque en realidad, o va con mi activismo también. Sí, sí. Es decir, entender que eso tiene que ver, porque si no, es como una cosa muy rara, que es decir, que desde Radio Nicosia viene gente del sindicato de manteros, de un montón de colectivos. De todas partes, sí. Y bueno, yo creo que está pasando eso ya, ¿no? Pero como que de lo la digo, PA, sí. Lo digo porque creo que está bien decirlo. Y bueno, sí, ya está. Propuesta porque mencionaste como 5 veces que querías comer. Sí. Serías muy saludable. Y de cada vez te enganchamos como media hora más, o esa sensación que tengo. Bueno, perdonad si se ha alargado un poco el tema, y muchísimas gracias por haber asistido.